Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la reunión académica de enfermería que la Universidad de Antioquia, la Facultad de Enfermería nos permite y en el cual podemos participar para compartirles en esta mañana la investigación, percepciones de un grupo de estudiantes de enfermería respecto al aprendizaje de la farmacología. Somos 5 investigadores, esta mañana los vamos a acompañar 3. Entonces en el grupo todos somos Edison Chávez, Marta Moreno, Daniela Muñoz, Isabel Cristina Vargas y Laura Carolina Zapata. Y fuimos asesoradas en el desarrollo de esta investigación por la socióloga María Victoria López, a quien agradecemos todo su acompañamiento. Esperamos que les guste este tema, pues que nosotros encontramos tan importante, no solo para los procesos de aprendizaje y de formación, sino también para el aporte a las áreas de cuidado también en los ámbitos laborales. Bienvenidos. Bueno, los objetivos que nos planteamos para esta investigación, entonces fueron, como objetivo general tenemos el analizar las percepciones de un grupo de estudiantes de enfermería en una universidad de Medellín respecto al aprendizaje de la farmacología. Como objetivos específicos nos planteamos la importancia que los estudiantes le dan, identificar la importancia que los estudiantes le dan al aprendizaje de farmacología en enfermería. Describir aspectos significativos que favorecen el aprendizaje de la farmacología. Reconocer elementos del proceso formativo que limitan el aprendizaje de la farmacología en enfermería. Y explorar entre los participantes propuestas para facilitar el aprendizaje de la farmacología en el pregrado. Referente al problema, el enfoque principal de la investigación es la farmacología, en el cual hemos evidenciado que se presentan algunos problemas en dos ámbitos, uno en cuanto al laboral y el otro en cuanto al educativo. En cuanto al ámbito laboral, se encontró que en un estudio realizado por la OMS, evidencia que la seguridad en la atención sanitaria es un problema creciente, es decir, que se causa daño a los pacientes por intervenciones, como es el caso de la inadecuada administración de medicamentos, donde se reportan lesiones, amputaciones, intoxicaciones e incluso hasta la muerte por la utilización de dosis equivocadas de los fármacos. También esta es una función propia de enfermería y en algunas ocasiones se plantea que esta función se le delega al personal auxiliar. Y estas situaciones traen consigo pérdidas irreparables y afectaciones económicas, tanto para el paciente, las familias y el sistema de salud. Además, la pérdida de funciones propias de la profesión. Referente al nivel educativo, en la literatura se revela que hay falencias en la docencia y el currículo, ya sea por el tiempo y la metodología, y por parte de los estudiantes en cuanto a los conocimientos previos, ya que estudios realizados evidenció que los estudiantes de enfermería no tenían habilidades matemáticas suficientes para el cálculo de las dosificaciones de la medicación y por consiguiente superar estas falencias puede prevenir problemas asociados al ejercicio de la profesión. Para el desarrollo de esta investigación y de esta exposición también tenemos que tener presente 3 grandes temas. El primero, la importancia de la farmacología, puesto que esta es una disciplina cuyos conocimientos básicos tienen una relevancia terapéutica importante y una aplicación clínica. Además, posee un cuerpo de conocimientos muy amplios que es imposible abarcar en un currículo, de ahí la importancia de que se continúe en la autoformación a lo largo de todo el ejercicio profesional. Este es un pilar importante dentro de los planes curriculares, además pues se comparten temáticas con otros cursos. También respecto a la educación o el proceso de aprendizaje, según Torres Jurjo, nos habla que se debe buscar la integración entre lo teórico y la experiencia para facilitar la comprensión reflexiva de los temas. Asimismo, Díaz Barriga nos plantea que es necesario utilizar estrategias flexibles para llevar los conocimientos teóricos a la experiencia y que estos se pueden o deben ser adaptables a las diferentes circunstancias de enseñanza.
de modo que se trascienda del modelo educativo tradicional. Una de estas estrategias flexibles puede ser el aprendizaje significativo, que es planteado desde la teoría planteada por David Ausubel, y nos habla que el aprendizaje, cuando se involucra la emocionalidad o afectividad del paciente, del estudiante, con los conocimientos previos, este nuevo conocimiento va a ser mejor, se va a integrar de una mejor manera a la vida del paciente, del estudiante, no se va a olvidar, y que esto también va a llevar a un continuo aprendizaje. Bueno, la metodología utilizada para esta investigación, entonces tuvimos que el desarrollo de esta fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Enfermería de la universidad donde fue desarrollado este proyecto, y se aprobó a través del acta número 6 FE 2019-44, y también recibió aprobación por parte del Consejo de Facultad en sesión 771 del 25 de marzo de 2020. Esta investigación se desarrolló con estudiantes desde el quinto hasta el séptimo semestre, con predominio de estudiantes del sexto semestre. Esto debido al cambio que hubo de la presencialidad hacia la virtualidad, pues por causa de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Entonces esto impidió realizar la convocatoria pública para motivar a los estudiantes a participar, debiendo realizar entonces la convocatoria por medio de los estudiantes con quienes se tenía más contacto, y pues estos son los estudiantes de sexto semestre. Es importante aclarar que este cambio no afectó en ningún momento ni la validez ni la viabilidad de esta investigación, puesto que siempre se cumplió con los criterios de inclusión y se respetó la confidencialidad y se tuvo en cuenta el consentimiento informado. La recolección de la información se dio a través de entrevistas semiestructuradas y diarios de campo. Es importante aquí recordar que previo al desarrollo de la investigación se realizó un estudio exploratorio con el fin de entrenar a los entrevistadores y evaluar la pertinencia del instrumento de recolección de la información. En este estudio exploratorio se obtuvieron 5 entrevistas, las cuales fueron tenidas en cuenta para la investigación, ya que nos aportaron datos muy importantes. Se obtuvo un total de 20 entrevistas y 20 diarios de campo. El análisis de toda la información recolectada se hizo por medio de la codificación y la categorización, separando así entonces las frases con sentido para posteriormente etiquetarlas o conceptualizarlas y así poderlas reagrupar en significados similares. Entonces en este proceso obtuvimos 118 códigos y se categorizaron en 9 categorías descriptivas y 3 categorías analíticas. Es importante recordar que la revisión documental se hizo durante todos los momentos de la investigación. En este mapa categorial, entonces vemos las diferentes categorías descriptivas y cómo se integran en 3 macrocategorías más analíticas. Estas macrocategorías interactúan entre sí. La primera, importancia de la farmacología para enfermería, integra las subcategorías o las categorías descriptivas: enfermería, una profesión que marca la vida, y farmacología y su importancia para el empoderamiento de la enfermería. Estas nos hacen referencia a las expectativas, sentimientos, motivaciones de los estudiantes al inicio del pregrado. La macrocategoría experiencia de aprender farmacología comprende estrategias de aprendizaje, desafíos para aprender farmacología, percepción del desempeño docente, prácticas clínicas, las cuales todo esto nos habla de la experiencia como tal, ya del proceso de enseñanza-aprendizaje, la percepción de los estudiantes dentro de este mismo proceso. Y la tercera, que recoge estas dos, nos habla de las propuestas, que comprende el proceso de integración del aprendizaje, las prácticas farmacológicas y las sugerencias metodológicas y evaluativas, ya como las mismas expresiones de los estudiantes en cuanto a propuestas de mejoramiento.
Bien, en cuanto a los hallazgos de la primera categoría, importancia de la farmacología para enfermería, encontramos que los participantes perciben al llegar a la facultad que es una profesión que marca la vida, aunque en ese momento desconocen la amplitud de lo que es la enfermería, su accionar no solo a nivel asistencial, sino también en la comunidad, expresan los participantes el deseo de ser buenos y que para ello necesitan, pues deben tener los conocimientos necesarios y los valores éticos, además de las habilidades para generar confianza en el entorno en el cual desarrollen su rol profesional. Uno de los participantes nos lo expresa así, abro comillas: cuando uno empieza a estudiar enfermería, creo que la vida le empieza a cambiar y es para bien. Cuando uno empieza a ver todos los retos personales y profesionales que se van cumpliendo, es un crecimiento no solo profesional, sino también espiritual y personal. Enfermería creo que es un estilo de vida que se va adquiriendo desde que a uno le dicen que fue admitido a la universidad. Este sentimiento no excluye que se presenten otros tales como el miedo al futuro, incertidumbre, frustración de no poder aprender todo lo que se considera necesario y trascendental, impotencia ante la presión que se vive, nervios al no poder responder a la carga académica y ante los retos como profesionales o las limitaciones personales. Confrontando la literatura con esto que encontramos, Gómez, Daza y Zambrano nos hablan de que muchos de los estudiantes del pregrado de enfermería son adolescentes en proceso de formación de identidad y que la mayoría de ellos no tienen experiencias de cuidado, por lo cual esto influye en la concepción que tienen del mismo. Esta misma investigación de Gómez, Daza y Zambrano recomiendan que para construir la identidad profesional en los estudiantes del pregrado se debe desde los primeros cursos dar no solo las bases epistemológicas, sino verificar la apropiación de las mismas. La farmacología, resaltan los participantes, también favorece el empoderamiento de la enfermería. Los estudiantes reconocen que la farmacología es una materia fundamental dentro del proceso formativo y que por ello el dominio de los conocimientos le permite al profesional discernir sobre el uso de algún medicamento en determinado paciente. Y esto permite el empoderamiento de esta área, obtener credibilidad y la posibilidad de que el equipo de trabajo sienta confianza y apoyo en el enfermero o la enfermera. Así lo refiere un participante. Abro comillas: yo creo que es muy importante conocer de farmacología, porque es en realidad desde allí donde vamos a estar inmersos en la enfermería con la administración de medicamentos, y esto conlleva una gran responsabilidad como profesionales y como seres humanos. Cierro comillas. Además de lo anterior, los participantes expresan que aunque no se sienta pasión por esta área, es realmente necesario estudiarla debido a que es un factor determinante en la calidad como profesionales y como los profesionales pues que salen al campo laboral. En respecto a esto, Formigós, Maniu, García y Palmero hablan que las prácticas académicas favorecen esta formación, son un factor también clave en la formación, puesto que es un espacio de integración del saber y el hacer, fortaleciendo las expectativas, la motivación y el compromiso de los educandos en adquirir los conocimientos necesarios en el desempeño profesional. Asimismo, la investigación de Rodríguez y del Castillo llama la atención que muchas veces a nivel del ejercicio de la enfermería, el cuidado se centra en lo farmacológico, dejando de lado los cuidados de promoción de la salud, y que esto es competencia de enfermería, por lo cual también desde el pregrado se debe incentivar la formación y la apropiación de esta área. Por otra parte, el desconocimiento de esta área aumenta el riesgo de cometer errores. Los entrevistados expresan la conciencia expresan o tienen conciencia de la ocurrencia de eventos adversos relacionados con los medicamentos y las consecuencias que esto podría traer no solo para el paciente, sino también para las instituciones, para la profesión, para el mismo profesional. Y hacen pues referencia a que
a algunos temas que son de importancia como los correctos, el mecanismo de acción de los medicamentos, sus efectos secundarios, las diluciones, las complicaciones, el horario de administración y los cuidados de enfermería, puesto que esto brinda la capacidad de saber el por qué se realizan determinadas acciones con los pacientes, permitiendo además el desempeño del rol de educación que es propio de la enfermería y así mejorar la adherencia al tratamiento de tanto del paciente como de su familia. Nos lo expresa de esta manera un participante, abro comillas. Entonces uno ya aprende a meterse más en el cuento de que un paciente no es simplemente le voy a poner un medicamento porque tiene dolor, sino que uno ya aprende que si tiene dolor y le pongo esto, entonces ¿qué pasa? Cierro comillas. Y es que la responsabilidad se parte también de la ética de la profesión, puesto que si los conocimientos son fundamentales para empoderar al profesional, la ética le da la capacidad moral para liderar el grupo humano de cara a toda la responsabilidad que tiene ante los medicamentos. Varios de los participantes están de acuerdo en que la labor de administración de los medicamentos que se ha ido delegando con el tiempo debe volver a ser realizada por la enfermería, puesto que estamos capacitados para cuidar al paciente y además enfermería es quien está, pues tiene conocimiento de la realidad del mismo. Nos lo expresa así uno de los participantes. Abro comillas. Entonces, la farmacología es uno de los elementos principales para que la enfermera vea de una manera crítica los medicamentos que le van a colocar al paciente. Y en cierta manera, también la farmacología nos permite entablar diálogo con otros profesionales para hacer una discusión frente a dichos medicamentos. En la discusión, ya en cuanto al confronte con la literatura, entonces encontramos que Tovar, en una investigación que realizó tanto con egresados como con estudiantes, encuentra, como ya también nosotros pues lo dijimos, esta es una concordancia, que la farmacología es una ciencia esencial para la profesión, pues de ella se derivan cuidados integrales de los pacientes y de ahí la importancia de implementar los correctos, el mecanismo de acción, los efectos secundarios, entre otros temas. Esto entonces, para quienes nos están escuchando en esta mañana, es importante porque desde la parte laboral se puede también promover que se refuercen todas estas temáticas en los estudiantes en formación para que cada vez más los currículos vayan mejorando las falencias que se identifican en la práctica. También Tovar expresa o manifiesta que el miedo a causar daño al paciente hace conscientes a los estudiantes de la importancia de esta área de su formación y esto lo convierte en una ayuda clave en la detección temprana de posibles complicaciones causadas por los medicamentos. Moya también sugiere que el miedo a realizar un trabajo incorrecto y perjudicar al paciente corresponde a sentirse inseguro, no contar con la pericia y la experticia suficientes para la prestación de estos cuidados, que esto genera más estrés. De ahí que entonces las estrategias que se implementen en los planes de mejora deben brindar herramientas a los futuros profesionales y para que esta impericia o esta falta de experticia se supla con suficientes espacios de práctica. Bueno, dentro de la macrocategoría de experiencia de aprender farmacología, tenemos entonces la subcategoría de experiencias de aprender, experiencias de aprendizaje. Bueno, nuestros participantes, algunos de ellos coinciden que en la búsqueda de mejores estrategias pues, para aprender, valoran el hecho de tener suficiente material bibliográfico por parte de la biblioteca de la facultad y al que pueden acceder con mucha facilidad. Por una parte, por otra parte de los compañeros entrevistados, resaltan que las fichas de medicamentos, la estrategia de la utilización de estas fichas, pues les ha permitido comprender un poco mejor la funcionalidad de estos medicamentos y interiorizarlos de una mejor manera. Sin embargo, pues algunos opinan que les ha sido difícil encontrar
fuentes confiables pues para encontrar información sobre los medicamentos. También otros compañeros han implementado estrategias como la organización, la síntesis y análisis de la información por medio de mapas conceptuales. Otros también han encontrado como en la toma de notas en clase y el estudio con compañeros o estudio individual, otras estrategias de aprendizaje que pues les han facilitado su estudio. Dentro de la subcategoría de desafíos para aprender farmacología, encontramos entonces que los estudiantes destacan que el estudio de enfermería, del pregrado de enfermería, es un reto como tal, por la carga académica y el estrés que se maneja en la carrera. Al igual, entonces, resaltan que el curso de farmacología genera retos tales como el estudio de temáticas complejas, que los invita entonces a ir más allá de lo visto en clase. Entonces mencionan que el curso tiene un contenido denso y complejo, como ya se dijo, que hace difícil pues interiorizar toda la información relacionada con los fármacos. Y esto plantea un reto especial porque se debe contar con habilidades como la memoria, que pues, en muchos compañeros, como nos lo dijeron, no es su fuerte y les dificulta pues el aprendizaje. Algunos de ellos manifestaron que los aprendizajes se dieron muchas veces solo para el parcial y que les podían preguntar inmediatamente después del parcial sobre lo estudiado y ya no se acordaban. También resaltan que otro de los desafíos es el hecho de que pues en la facultad en la que se desarrolló esta investigación, de acuerdo con el currículo, el curso de farmacología está ubicado en el semestre 2 y las prácticas clínicas asistenciales en las que ya hay un manejo de fármacos no se dan hasta el cuarto semestre y catalogan esto como una experiencia poco favorecedora para el aprendizaje de los conocimientos. Y pues por el contrario, existe pérdida de tiempo y desinterés. Los estudiantes entonces también hacen énfasis en en el reto que implica que en el mismo nivel, me refiero a segundo semestre, por currículo también se ve el curso de morfofisiología, un curso que también tiene contenido denso y pues que al verlo también con farmacología generó entonces un agotamiento físico y emocional. Resaltan entonces que los contenidos de todas las materias que se ven en farmacología pues no son aislados sino que son complementarios. Entonces, de ahí la importancia de que haya unos buenos conocimientos previos para así pues potenciar todos los cuidados. De acuerdo a esto, pues tenemos el testimonio de uno de los participantes que dice, abro comillas, para aprender farmacología debes tener mucha memoria, porque son demasiados medicamentos de los diferentes grupos farmacológicos, cierro comillas. Esto, en contraste con la literatura pues encontrada desde el punto de vista de Sánchez Torres y Bernal, dicen pues que los factores que causan mayor dificultad para aprender farmacología son la falta de un mayor énfasis previo en ciencias básicas como lo son biología, bioquímica, morfofisiología y microbiología. Y que además otro de esos factores que causa dificultad es el límite de tiempo que se da en los currículos de algunas facultades para el desarrollo de estas temáticas que son densas y que son complejas. Entonces, no permite pues que se aborde la totalidad de los temas, al igual que la metodología de estudio que muchas veces pues no es adecuada para algunos de los estudiantes. Dentro de la subcategoría de percepción del desempeño docente, entonces hay diferentes opiniones al respecto. Referente a las estrategias utilizadas por algunos de los docentes en relación con el curso de farmacología. Algunos de los participantes relatan pues que la metodología o la pedagogía orientada a las clases magistrales hace un poco tediosa la clase, porque dicen pues que los profesores muchas veces se dedican solo pues como a brindar información que está en las diapositivas y permitir que el estudiante tome nota.
entonces que consideran que no se da la oportunidad de compartir el conocimiento que los docentes tienen con diversidad de métodos pues, que sean diferentes a las presentaciones de PowerPoint. Contrario a esto, hay otros estudiantes que consideran esta metodología magistral como la más adecuada para el curso de farmacología, debido a la densidad de los temas que se deben ver en esta materia. Consideran que los docentes, pues es importante que se den esta metodología así y expresan un gusto pues por la forma en que lo dan, y cuando los profesores entonces dan sus clases y captan la atención del estudiante cuando relacionan toda la teoría vista en clase, toda la teoría que se está dando en clase con sus experiencias como enfermeros. De acuerdo, también resaltan entonces otras metodologías importantes como lo son el trabajo independiente, el estudio de casos, la enfermería basada en la evidencia, el uso de video experimental y también la estrategia del club de revistas, en la que muchos estudiantes dijeron que cuando la tuvieron que hacer se sentían muy temerosos de realizarlo, creían que era algo difícil, pero que fue una experiencia muy favorecedora el compartir todos estos artículos de revista con los demás compañeros y dejó aprendizajes significativos, al igual que el video experimental que permitió pues entender muchas de las formas farmacéuticas. De acuerdo a esto tenemos entonces el testimonio que dice: me acuerdo que se hacen videos de cómo actúan las pastillas, que esto lo hicimos, y también los seminarios de revista y artículos que lo hacen comprender a uno un poco más. De acuerdo entonces a esto, como lo indican Díaz y Rojas, es fundamental el uso de estrategias flexibles que se adapten a las diferentes circunstancias de enseñanza y trasciendan el modelo tradicional, el modelo educativo tradicional, a un modelo un poco más interactivo, en donde tanto el docente como el estudiante generen técnicas que mejoren entonces esa capacidad de entender e introyectar todo lo relacionado pues con la farmacología. Y si hay evidencia, en este estudio se encontró que se evidenció también la necesidad de abordar la farmacología desde otras dinámicas diferentes a las clases magistrales. Con respecto entonces a las prácticas clínicas, tenemos entonces que las prácticas clínicas, los estudiantes resaltan que son un momento muy importante en el proceso de formación de los futuros profesionales de enfermería, porque permiten en ese momento pues reforzar los conocimientos que se tienen desde el aula de clases, la teoría. Muchos de estos estudiantes, algunos de ellos manifestaron sentir miedo a la hora de llegar a esa primer práctica clínica, incluso a cualquier práctica clínica, y sobre todo al manejo de fármacos, porque saben que un error en ese proceso de administración de los medicamentos puede incluso costarle la vida a los pacientes. Entonces, para contrarrestar este sentimiento de temor, ellos lo que hacían era estudiar muy bien los medicamentos, estudiar bien como el servicio en el que iban a estar, y aquí destacan una estrategia muy importante utilizada antes de llegar a los sitios de práctica, y es que se hacía previa a esto un reconocimiento del servicio, una revisión de cardex de medicamentos para saber así cuáles eran los medicamentos que más se utilizaban y pues poder estudiarlos antes de. También entonces resaltan que la teoría, que una de las participantes nos expresa que en la teoría muchas veces no se dice todo lo relacionado, en especial a los efectos secundarios de los medicamentos. Cuando se llega a la práctica y se ve cuáles son estos efectos secundarios, como no se han mencionado y quizás no se han estudiado por parte de los estudiantes, entonces es como un factor sorpresa que los puede llegar a atemorizar más ante las prácticas. También señalan entonces que a medida que se va avanzando como en los semestres y en las prácticas, se va obteniendo pues más experiencia y se va conociendo un poco más sobre la farmacología, y esto permite que se adquieran habilidades y fortalezas con respecto a los medicamentos, y así cada vez se disminuye pues más el temor. Resaltan como muy valioso y muy importante el acompañamiento docente durante
el proceso de aprendizaje y sobre todo en el proceso de práctica, que los profesores pues entienden ese miedo al que nosotros llegamos como estudiantes y que ellos lo contrarrestan como con palabras alentadoras y en todo momento están ahí. También estos mismos docentes generan oportunidades para mejorar las habilidades de los estudiantes y fomentan confianza entre el estudiante y el paciente, que es algo pues muy importante. De acuerdo a esto, uno de los participantes nos dice entonces, abro comillas, pues uno va aprendiendo de los medicamentos utilizados en cada servicio y allí es donde uno aprende, cierro comillas. Contrarrestando esto con la bibliografía encontrada, tenemos entonces que según Uriarte, Ponce y Bernal, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en los espacios de práctica, los estudiantes perciben que los docentes les brindan oportunidades para despejar dudas, los acompañan y los guían en los diferentes procesos o procedimientos pues, que deben realizar. Resaltan también que la experiencia en el campo clínico ofrece entonces la oportunidad de combinar tanto habilidades cognitivas, psicomotoras, afectivas y afectivas en la resolución de problemas. Entonces esto permite desarrollar competencias vinculadas a los procesos reflexivos o integrativos que están presentes al brindar pues, la atención al paciente. Bueno, en cuanto al tercer hallazgo, a la categoría, perdón, de los hallazgos, estas están divididas en las propuestas y se agrupan en tres subcategorías. La primera de ellas es el proceso de integración del aprendizaje, en la cual por la complejidad de las temáticas, el contenido del curso y la importancia de estos aprendizajes, los participantes expresan que el curso no se debería impartir en un solo semestre, sino que mínimo debería ser en 2. Además, que se debe abarcar a lo largo de la carrera. También algunos participantes en aquellas materias que son prerequisito para farmacología, como es el caso de bioquímica, tenga mayor énfasis en los procesos biológicos para luego al recibir contenidos de farmacología y morfofisiología sea posible integrar estas tres áreas y facilitar su articulación con todo el proceso de enfermería. Para dicha integración, los participantes también sugieren que las diferentes temáticas se aborden desde casos clínicos, experiencias de cuidados, seminarios, talleres en grupos, entre otros. Para esto, un participante nos refiere: sería muy interesante empezar a usar casos clínicos en segundo semestre, porque usted se empieza a familiarizar con la farmacología y con la morfofisiología. Creo que sería muy bueno que los profes intentaran mostrar un plano general de todos los medicamentos, que desarrollen mapas conceptuales o infografías. En cuanto a la segunda subcategoría, que son las prácticas farmacológicas, los participantes proponen mejorar las experiencias de los laboratorios, extendiéndose a su duración y frecuencia, además de buscar otras metodologías dentro de los mismos para hacer una experiencia más fortalecedora en el aprendizaje. Para fortalecer el aprendizaje en la farmacología, en cuanto a las prácticas asistenciales, también se podrían realizar talleres previos a esta para conocer y asimilar los medicamentos que más se usan para tener un mayor dominio del tema en el escenario de cuidado. Y también para participar en la formación del personal del servicio en la correcta administración de medicamentos. También los participantes, para ellos es fundamental la integración de la farmacología con todas las áreas en las que se ve envuelto el estudiante y poder aplicar con seguridad todos los conocimientos adquiridos, tanto desde el aula como desde la práctica. Para esto, un participante nos expresa: los laboratorios me parece que deberían ser un poco más extensos o repetirlos, porque enfrentarse a canalizar una vena no es fácil. Y con una vez que usted se la canalice a su compañero con un docente moviéndole la mano, eso no es suficiente para usted enfrentarse a una práctica. En cuanto a la tercera subcategoría, que son las sugerencias metodológicas y evaluativas del curso, referente a la metodología, los participantes proponen que se busquen estrategias para la enseñanza de la farmacología, las cuales sean diferentes a una presentación de PowerPoint.
Además, entre las observaciones de los entrevistados, algunos refieren que en la facultad hacen falta buenos simuladores para generar mejores aprendizajes y acercar al estudiante a la realidad de una práctica clínica. Los participantes también proponen que se busquen estrategias adicionales para el desarrollo de las clases y para la evaluación, donde se integren la teoría, los conocimientos previos y la experiencia de práctica. Además, que la evaluación se prepare de tal manera que no solo dependa del conocimiento recibido en clase, sino que también el que se adquiere fuera de esta. También que no se limiten solo a pruebas escritas, sino que se haga uso de clubes de revistas, seminarios, talleres, y para que eso se dé, es importante que el aprendizaje también permita tener como estas tutorías entre pares o cursos de preparación de conocimientos previos. Finalmente, es importante tener presente que los procesos de aprendizaje son dinámicos, por lo cual las propuestas aquí expuestas, fruto de la percepción de los entrevistados, muestran la amplia gama de oportunidades para hacer de la farmacología un aprendizaje significativo que marque la vida de los enfermeros en formación. Y son un acercamiento para abrir el diálogo en búsqueda de una mejora permanente, de una escucha y un compromiso recíproco por construir caminos de crecimiento colectivo en bien de la profesión, la universidad, la educación pública y los sujetos de cuidado. Para esto, un participante nos dice: no es como soltar un montón de información, pasar las diapositivas, el estudiante toma nota y no. Yo creo que si usted va a trabajar como profesor, al menos se pregunta qué tipos de inteligencias hay, porque no todos vamos a aprender igual. En términos de conclusiones, pensamos que este método cualitativo nos permitió realmente adentrarnos a la subjetividad que se quería. Un aprendizaje es verdaderamente significativo cuando se logra la integración de los diferentes conocimientos con la motivación por aprender, y de ahí surge la necesidad de buscar metodologías innovadoras que logren esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la farmacología, no solo por parte de los docentes, sino también por iniciativa de los mismos estudiantes. La práctica clínica es un espacio también motivador para los estudiantes, inclusive desde antes de iniciar el pregrado, por la posibilidad de integrar la teoría práctica, en la cual se ponen en acción los conocimientos adquiridos en la academia, y esto además del acompañamiento del docente, que permite lograr un aprendizaje significativo. Y en esta investigación los participantes reconocen aciertos en su proceso formativo y a su vez proponen algunas estrategias pedagógicas para lograr mayor comprensión de la farmacología y de este modo aportar a la formación de mejores profesionales de enfermería. Muchas gracias.